Masterclass, donde el conocimiento se profundiza y la experiencia se transforma en aprendizaje. En este episodio presentamos la evolución del líder sanitario, adaptarse, inspirar, transformar, junto con la doctora Verónica Tiscar. Como comentaba, es un verdadero placer estar hoy con ustedes, compartir este espacio en esta Masterclass de la evolución del líder sanitario. Quiero hablaros de liderazgo sanitario desde un lugar muy concreto, desde la experiencia de cuidar, de investigar, de innovar y de acompañar cambios dentro del sistema sanitario. Desde ese lugar donde las decisiones no son abstractas porque afectan a pacientes, a equipos, a profesionales que en algunas ocasiones son equipos que están cansados y a organizaciones que intentan avanzar en medio de mucha presión. Durante años he aprendido que liderar en salud no consiste en tener siempre una respuesta perfecta. Ojalá. Eso nos facilitaría mucho la vida de las personas que nos dedicamos a la gestión. Liderar en salud tiene más que ver con aprender a leer el contexto, a sostener en algunas ocasiones conversaciones difíciles, a movilizar el talento, eso es importante y es clave en el líder, y no perder la humanidad cuando el sistema se vuelve más intenso y tenemos más presión asistencial. Y por eso he querido titular esta masterclass de esta forma. La necesidad de que los líderes sanitarios nos adaptemos, inspiremos y transformemos. Gracias a la presentación que nos han hecho los compañeros de CCS Salud, decir que actualmente soy responsable de investigación e innovación en la Organización Sanitaria Integrada Bilbao Basurto de Osakidetza en el País Vasco, dentro del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya, y además soy la presidenta de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. Algunos de los proyectos que hoy comentaré a lo largo de esta masterclass y que he puesto en marcha en los últimos años, uno de ellos es el proyecto Nursing Research Challenge para fomentar la investigación enfermera dentro de las organizaciones sanitarias, y compartiré también con ustedes un libro de liderazgo que, bueno, pues también en una situación que muchas de las personas que nos dedicamos a la gestión viví, compartiré una serie de experiencias desde la teoría, pero también con enfoque personal y vivencias, experiencias personales. No lideramos en abstracto, comentaba al inicio, lideramos en medio de esto, ¿no? Esta imagen yo creo que es conocida por todos nosotros, una situación de presión asistencial, de incertidumbre, de equipos que a veces llegan cansados a final de turno, de pacientes que cada vez son más complejos, de organizaciones que nos piden responder, innovar, cuidar. Tenemos que medir el impacto en salud y el impacto social de todo aquello que hacemos, y muchas veces tenemos que hacer todo esto al mismo tiempo, ¿no? Y esto lo conocemos bien, sabemos funcionar bajo presión, y de hecho a veces funcionamos tan bien bajo presión que el sistema se acostumbra o se malacostumbra que podemos con todo. Pero ahí empieza una de las trampas, si me permiten, del liderazgo sanitario: confundir la capacidad de respuesta con una capacidad infinita. Porque una cosa es adaptarse a un momento difícil y otra muy distinta es que normalicemos vivir con tensión permanente y que esta sea nuestra forma habitual de trabajar. Y el liderazgo empieza también ahí, por eso comienzo desde un liderazgo adaptativo, aunque realmente tenemos que tener al liderazgo transformacional, porque me parece importante que empecemos a decir solo esto es lo que hay y empecemos a preguntarnos qué sostiene nuestro equipo, qué nos está desgastando, qué necesitamos cambiar para cuidar mejor sin rompernos como personas también, ¿no? Y eso es importante, comenzar desde esa premisa para poder, insisto, después transformar. Y esto resume el viaje de esta masterclass que vamos a hacer hoy. Primero, tenemos que aprender a adaptarnos, no nos vamos a engañar. Y en sanidad eso lo sabemos hacer muy bien. Nos adaptamos a esa presión, a los cambios de agenda, a unos recursos que son limitados, a la incertidumbre, a urgencias reales, en las que muchas veces las decisiones que tomamos y que adoptamos hay vidas en juego. Y algunas urgencias que, siendo honestos, cuando hablamos de gestión, pues quizás a veces no son tales urgencias, ¿no? Y eso también tenemos que aprender a priorizar y a tomar parte en ello. Y adaptarse es necesario. Es una competencia también de supervivencia, pero también es inteligencia emocional. Tenemos que ser capaces de leer el contexto, de priorizar, de responder cuando el entorno cambia, porque estamos en organizaciones que no son estables, no son estancas, son organizaciones que cambian y evolucionan a un ritmo vertiginoso. Además, en innovación se están incluyendo, ¿no?, avances tecnológicos de forma casi a cada momento, la inteligencia artificial, y tenemos que ser capaces de aprender y desaprender para poder adaptarnos, y eso es importante.
Tenemos que entender por ello que no basta tampoco con adaptarse a todo. Si nos adaptamos demasiado bien a lo que nos desgasta, acabamos llamando normal a lo que en realidad es insostenible. Entonces ahí tenemos que tener un equilibrio, el que el liderazgo empieza a pedirnos algo más que resistencia. Necesitamos criterio, nos pide conciencia, nos pide preguntarnos si esto que estamos sosteniendo nos ayuda a cuidar mejor. Y eso también es importante, ¿no? ¿Cuántas de las prácticas que hacemos a diario las organizaciones sanitarias no están sustentadas también en evidencia, ¿no? ¿Cuántas acciones no generan un impacto de valor en nuestros pacientes? Y todo eso es importante, que nos paremos, que pensemos, que conozcamos, que evaluemos el contexto y que para después poder transformar. Y transformar no es hacer una revolución cada lunes por la mañana cuando nos incorporamos a trabajo. A veces bastante es, ¿no? Con llegar. Transformar es empezar a cambiar aquello que ya no podemos seguir normalizando, aquello que es necesario mejorar. Y a veces puede ser una forma de trabajar, una conversación pendiente que nos da miedo a afrontarla, una dinámica de equipo, una cultura organizativa, una innovación que necesita un sentido, un destino y coherencia. Y ese es el recorrido que vamos a ver hoy, también con algunas notas de humor, que también es importante dentro de liderazgo, el que tenemos primero que adaptarnos, no solo adaptarnos, sino también ser capaces de transformar. Y este es el libro que les comentaba anteriormente, que escribí hace un año aproximadamente, en verano del año pasado, ya que el liderazgo tiene mucha luz, pero también tiene muchas sombras. Y creo que es importante decirlo en voz alta, porque a veces no todo es idílico, ni todo es de color de rosa. A lo largo de estos años he conocido a compañeras, compañeros, profesionales excelentes, personas muy preparadas académicamente, con muchísimo carisma, con proyectos, con vocación, con una enorme capacidad de entrega al sistema y, sin embargo, algunas de ellas han terminado claudicando, han terminado dejando la gestión. Y no porque no valieran, sino porque acabaron exhaustas. A veces sostener equipos, tomar decisiones, resistir la presión, dar respuesta y mantenernos al nivel de las expectativas o poder estar, ¿no? Mediando en esos conflictos durante mucho tiempo también nos desgasta. Y eso es importante, que hagamos ese ejercicio de introspección y que no lleguemos, ¿no? Como les pasó a algunas compañeras, a claudicar, abandonando la gestión en un claro síndrome de Burnout, ¿no? Quienes nos dedicamos a gestionar sabemos que hay momentos pico en los que todo fluye, sentimos que estamos construyendo algo importante y esos momentos son geniales y ahí tenemos que coger fuerza para los momentos valle que también existen, ¿no? Donde uno nos preguntamos cuánto más podemos seguir sosteniendo, ¿no? Este libro nace precisamente en uno de esos momentos, vamos a decir, valle, personales. Al principio fue casi un desahogo, ¿no? Escribirlo durante las vacaciones de verano, como les comentaba, una forma de poner en orden todo ese ruido, de mirar hacia adentro, de nombrar situaciones que muchas veces vivimos en silencio, pero poco a poco ese desahogo inicial fue cambiando de forma. Lo que empezó desde esa situación fue dando paso a una mirada mucho más serena, más reflexiva, también basada en la teoría, pero sobre todo mucho más resiliente. Lo compartí una vez finalizado con colegas de alta gestión, personas que también han vivido y viven muchas veces, ¿no?, de estas experiencias. Lo compartí también con dos amigas periodistas y fueron ellas quienes me animaron a publicarlo. Porque cuando algo que hemos vivido en soledad resuena en otras personas, entendemos que quizás merece la pena compartirlo, ¿no? Y esas cosas que a veces vivimos no las compartimos. Yo creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Es un libro basado en la teoría, ven que está escrito con un seudónimo, lo hice tímidamente en un inicio. Ayara Bello es alguna parte un homenaje a mi aita, como decimos en País Vasco, a mi padre, que me transmitió la pasión por las letras y por eso utilicé su segundo apellido materno, que es Bello. Y el nombre, bueno, tiene otra historia que prefiero dejarla para quienes se animen a leer el libro. El arte de no romperse no es un libro sobre invulnerabilidad, no es un libro sobre un liderazgo, eh, digamos que es un liderazgo real, un liderazgo humano, ¿no? Una invitación a liderar con conciencia, con voz propia, con fortaleza y también, pues bueno, se escriben algunas de las situaciones que vivimos, aunque es extrapolable y es común tanto a hombres como a mujeres, sí que es cierto que las mujeres vivimos algunas situaciones, las colegas mujeres que estén conectadas me entenderán, pues que son diferentes, ¿no? Y liderar es aprender a sostenerse sin endurecerse y sin cambiar en esencia. Yo creo que eso es importante. Les voy a dar aquí en las siguientes diapositivas unos pequeños mensajes que trato en el libro.
Cuando escribo El arte de no romperse, aunque no lo planteo como un manual académico, no era la intención inicial, sí que hay una idea que atraviesa todo el libro, que es el liderazgo adaptativo. Heifetz y Linsky hablan de algo muy importante. No todos los desafíos tienen una solución técnica y eso en salud lo sabemos muy bien. Hay problemas que se resuelven con un protocolo, con una guía, con un circuito o una decisión, pero hay otros que no. Hay desafíos que exigen cambiar formas de relacionarnos, de decidir, de sostener la presión, de ejercer autoridad en algunos momentos, ¿por qué no? Y de habitar sobre todo la incertidumbre. Navegamos en organizaciones sanitarias que están totalmente atravesadas por la incertidumbre. Y un problema técnico nos permitiría decir, esta es la solución, ¿no? Basada en la evidencia, es más sencillo, pero un desafío adaptativo nos obliga a preguntarnos, ¿qué tengo que aprender? O todavía más difícil, ¿qué tengo que soltar o qué tengo que desaprender? ¿Qué conversación, porque es incómoda, estoy evitando? ¿Y qué parte de mí misma también tengo que cambiar? Y ese libro nace desde ahí. No pretende dar ninguna receta. De hecho, si alguien encuentra recetas perfectas para liderar sin cansarse nunca, sin agotarse, pues que comparta con nosotros el enlace o esa receta mágica. Lo que propone o lo que propongo en este libro son mapas, ¿no? Pequeñas brújulas para reconocer situaciones que muchas veces vivimos en silencio. La soledad del líder, en algunas ocasiones, veremos que también tenemos nuestros apoyos, la resistencia sutil, la presión estética de parecer siempre fuerte, los celos encubiertos, que seguro que las personas que habéis puesto en marcha proyectos sabéis de qué estoy hablando, la tensión entre ser y parecer, entre cuidar y sostenerse, entre tener voz propia y no pagar un precio demasiado alto por usarlo. Y por eso esta parte es tan importante en esta masterclass, ¿no? Porque el liderazgo adaptativo no empieza cambiando a los demás, empieza mirándonos a nosotros mismos, mirándonos al sistema y mirarnos dentro del sistema. Y esa adaptación a veces o siempre es necesario. Tenemos que conocer el sistema, evaluarlo para poder mejorarlo y para poder trabajar dentro de él. Cuando hablamos de liderazgo y especialmente de innovación e implementación, a veces pensamos que lo más difícil es ser una buena idea, ¿no? Las personas desde fuera, cuando nunca hayan puesto todavía en marcha ningún proyecto, piensan que lo difícil es eso. Y ojalá fuera eso, ¿no? Ojalá fuera solo el tener una idea interesante, una idea que pueda tener impacto. Muchas veces la idea la tenemos clara, el proyecto tiene sentido. La evidencia nos acompaña, ¿no? Está bien sustentado, la evidencia científica, incluso tenemos personas que están convencidas de que esto que estamos proponiendo mejoraría la práctica clínica o mejoraría un modelo de gestión o donde queramos innovar. Pero llega la parte más compleja, que es innovar e implementar dentro de un sistema que es real, que decíamos antes, que es un sistema complejo, un sistema atravesado por la incertidumbre en muchos casos, con unos recursos limitados y sobre todo con personas, ¿no? Ahí es donde yo suelo decir que empezamos a nadar entre cocodrilos y esta expresión no es mía, es una expresión que se utiliza en la metodología de implementación. Y los cocodrilos, aunque seguro que están pensando en personas concretas ahora mismo, no siempre son personas. A veces pueden ser inercias de una organización. Son frases que todos hemos escuchado, como siempre se ha hecho así. Son silencios incómodos en una reunión. A veces un buen proyecto, cuando lo presentamos, no hay una negativa, pero a veces hay silencios, ¿no? Que a veces son más frenos que las negativas. Son resistencias que no se dicen abiertamente, pero que están ahí. Son agendas ocultas en algunos casos o agendas paralelas, miedos legítimos, cansancio, falta de tiempo, estructuras que hacen difícil cambiar algo, aunque todo el mundo digamos que queremos cambiar. En innovación e implementación, liderar no significa eliminar todos los cocodrilos ni vivir en guerra permanente. Significa que tenemos que aprender a reconocerlos, que no podemos ser ingenuos o ingenuas y pensar que no existen los cocodrilos, porque entonces va a ser tarde. Los cocodrilos están ahí, son parte de ese hábitat, pero tenemos que saber dónde están, entender cuáles son peligros reales, cuáles son resistencias esperables y cuáles quizá nos están dando información importante sobre el sistema. Y tenemos que ser capaces de evaluar y tener en cuenta toda esa realidad. Innovar, como decía, no es tener esa ocurrencia brillante e implementar no es empujar una idea hasta que entre o hasta que encaje. Tenemos que ser capaces de leer el terreno, escuchar las tensiones, buscar aliados, tejer redes, ajustar el paso, sostener el propósito cuando aparecen las dificultades. Y aquí aparece algo importante también. Hacerse visible también forma parte del liderazgo.
Defender una idea antes de que sea cómoda para todos. Poner voz donde antes había silencio. Estar presente, sostener las propuestas. Eso es parte del liderazgo también. En otro de los capítulos se abordaba, porque es muy importante, la necesidad de los apoyos. En liderazgo hablamos mucho de la visión, de la estrategia, de los resultados, pero a veces olvidamos algo que es esencial. Nadie lidera solo o sola. No vamos a ser capaces de llevar a cabo ningún proyecto solos. Son necesarios los apoyos. En medio del ruido, de la presión, de esas decisiones difíciles, de los días en los que nosotros mismos tenemos dudas, hay personas que nos sostienen sin hacer ruido. Personas que en algún momento aparecen con una palabra a tiempo, son personas que nos dan oportunidades también, ¿no? Todos los que estamos en gestión, en algún momento alguien ha confiado en nosotros y continúa haciéndolo. O son personas que en un momento simplemente con una llamada, con un apoyo, nos recuerda, ¿no? Primero, quiénes somos y nos recuerda lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y considero que esos apoyos invisibles son parte fundamental del liderazgo. No siempre ocupan cargos que sean cargos institucionales. No siempre salen en la foto, a veces sí, a veces son cargos, pero a veces son líderes informales. No siempre firman los proyectos, a veces están más invisibles todavía, pero muchas veces son quienes hacen posible que sigamos adelante. Por eso, liderar también es aprender a reconocer esos apoyos, a tejer redes, a pedir ayuda sin sentirlo como una debilidad, porque es parte del proceso. Y siempre, siempre agradecer a quienes nos sostienen y a quienes hacen que seamos capaces de llevar a buen término un proyecto. Y al mismo tiempo, liderar es cuidar a nuestro equipo. Es estar atenta o atento a quién se está consumiendo en silencio en esa vorágine que comentaba antes, ¿no? Que puede llegar a ser una organización, en este caso sanitaria, que es el ámbito donde trabajamos. En ver quién nunca pide ayuda, pero quizás la necesite. Y también, cuando nos toque, ser ese apoyo silencioso para otras personas que quieren innovar, que quieren mejorar el sistema. Y aquí aparecen también dos aprendizajes que para mí son muy importantes en cualquier trayectoria de liderazgo y que tampoco lo compartimos, ¿no? de forma abierta. Son muy importantes, especialmente en investigación e innovación. El primero tiene que ver con la voz y la autoría, eso es fundamental. Cuando empezamos a liderar proyectos, a proponer ideas, a abrir líneas nuevas o a impulsar cambios, descubrimos algo curioso, ¿no? Que a veces nuestras ideas tardan un tiempo en ser escuchadas, pero misteriosamente a veces la repite otra persona y de pronto suena mucho mejor. Seguro que nos ha pasado, ¿no? Alguna vez. Bueno, pues esto que lo cuento con algo de humor, nos ha pasado, nos ha pasado. A veces puede suceder esas situaciones en las que, lejos de ese toque de humor que pretendía dar, es importante que tengamos algo claro. Es necesario proteger la autoría. Y esto no es egocentrismo, no es egoísmo. Esto al final es responsabilidad. E investigación lo sabemos bien. Cuando hacemos un estudio, citamos las fuentes. Es importante referenciar. Es un tema ético, es un tema de justicia. Firmar importa, dejar trazabilidad de lo que hacemos importa. Y no es por vanidad, sino por reconocer el trabajo que permite construir confianza, justicia y una cultura científica dentro de la organización. Nosotros tenemos que proteger nuestra propiedad intelectual e industrial, hay formas, siempre reconocerlo, y es un mensaje también para nuestros colaboradores, para nuestros profesionales, que estamos en una organización que cuida a las personas, que dan un extra y que quieren mejorar la organización, y eso es importante también. Nombrar lo que aportamos, dejar rastro, documentar, cuidar nuestra voz y también reconocer la voz de otros es una forma de liderazgo ético y eso lo tenemos que tener en cuenta. El segundo aprendizaje, del cual a veces no nos gusta tampoco hablar y es fundamental, es el fracaso. En salud hablamos mucho de éxito, de impacto, de excelencia, innovación, pero poco de lo que no nos ha salido bien, de los proyectos que se frenaron, que se quedaron en un cajón, que luego igual hemos sido capaces de reconducir o no, de aquellas convocatorias de financiación que no hemos conseguido, de las ideas que no han terminado cuajando o de ideas que parecían excelentes pero que no han obtenido los resultados, ¿no? que queríamos o que esperábamos. De esas decisiones que hoy tomaríamos de diferente manera, con más experiencia, en otra situación, en otro momento profesional. Y sin embargo, fracasar bien es una competencia de liderazgo. Aprender de los errores, ¿no? Es algo que cualquier innovador en otra disciplina que no sea en ciencias de la salud lo tiene como algo bueno, ¿no? Y es importante que aprendamos que fracasar no es romantizar el error, sino
no es decir que todo pasa por algo y seguir como si nada, sino que es tener la dignidad y la responsabilidad de mirar lo que ha sucedido, lo que ha fallado y mejorar en las siguientes. Me gusta esa imagen del kintsugi, que es además la que ilustra el libro, en el que tiene ese mensaje. No se trata de esconder la grieta, sino de entender qué parte de nosotros se fortaleció al atravesarlo, ¿no? Y el liderazgo sanitario, el éxito no es no caer nunca, sino porque vamos a tomar muchísimas decisiones y seguro que en algunas de ellas erramos. Es aprender, es no dejar de caminar con conciencia después de haber tomado decisiones pues, que no han sido lo excelentes que nos habría gustado. Y aquí conecto ya, saliendo de lo que es el libro, vamos a seguir avanzando en la masterclass, conecto con una idea que para mí es fundamental. Innovar en salud exige ese liderazgo adaptativo, lo primero. Aunque promocionemos y aunque el verdadero liderazgo sea el transformacional, pero es necesario que tengamos en cuenta todos esos aspectos que hemos tenido, ¿no? Que seamos capaces de construir la red, alianzas externas, de cuidarnos a nosotros mismos, de sostener con propósito, de volver a una visión, de, en algunos casos, lo prudente, analizando ese contexto, no es avanzar en línea recta. Y también van a entenderme perfectamente lo que quiero decir. En algunos casos, el éxito en un proyecto es avanzar en zigzag, ¿no? Con rodeos. Tenemos que conocer, a veces tenemos que buscar aliados externos para poder llegar a implementar mejoras en nuestra propia organización. Eso es parte de la realidad y es parte también de esa inteligencia, ¿no? Que tenemos que tener los líderes para poder llevar a buen término un proyecto. Y a veces es necesario, por muy bueno que sea el proyecto o la idea innovadora que tenemos, dejarla en un cajón, dejarla en barbecho, porque no estamos en el momento o la organización no está en el momento, no contamos con los apoyos, los profesionales están muy cansados por diferentes motivos y buscar un momento idóneo. Quizás un proyecto que hoy estaría abocado al fracaso, si lo dejamos en un cajón y esperamos 6 meses, un año, puede ser un caso de éxito. Y eso es importante y es parte también del liderazgo. Aquí llegamos a esa pregunta de fondo. Cuando hablamos de liderazgo sanitario, de innovar, de implementar, de cambiar cosas dentro del sistema, hay una cuestión que no podemos esquivar. ¿Cómo hacemos que el sistema funcione sin rompernos a nosotros mismos, ¿no? Y esto es importante y en esa idea ven que voy a profundizar o que estoy intentando también remarcar, ¿no? Es importante que nos cuidemos a nosotros para poder sostener a los equipos. Y tenemos que conservar algo que a veces se nos puede ir desgastando, que es la humanidad. Hablamos mucho de humanización en el cuidado, la humanización dentro de las organizaciones sanitarias, pero es importante y es totalmente necesario un liderazgo humano también, ¿no? La humanización, el propio liderazgo. La sostenibilidad no es un tema blando, no es un añadido que quede bonito, no es si hablaremos de cuidar al equipo cuando tengamos tiempo. La sostenibilidad también es liderazgo. Un sistema que consigue resultados a costa de quemar a los profesionales no está funcionando bien. Aunque las cifras nos aguanten durante un tiempo, vamos a fracasar. Y creo que esta pregunta nos obliga a mirar más allá de la productividad, de indicadores, de proyectos y de los planes estratégicos. Nos obliga a preguntarnos qué estamos sosteniendo, quién lo está sosteniendo y a qué coste. Porque liderar en salud no puede ser solo hacer que las cosas salgan, sino que también tenemos que cuidar las condiciones para que puedan salir sin que quienes cuidan se queden por el camino, ¿no? Con lo que les comentaba anteriormente, profesionales, líderes muy competentes que por el camino pues, les hemos ido perdiendo por desgaste. Y me gustaría ir haciendo ese giro importante. Durante mucho tiempo hemos asociado el liderazgo sanitario a determinadas figuras, a cargos, a profesiones concretas, pero yo creo que necesitamos mirar una forma mucho más transversal, ¿no? Y esta diapositiva, si ven, hablo del profesional excelente al líder necesario. Cualquier profesional que cuide, que decida, que resuelva, que acompañe, que coordine, que investigue, que innove, que sostenga una parte del sistema. La excelencia asistencial sigue siendo imprescindible, por supuesto. Necesitamos profesionales competentes, con conocimiento, con criterio, con capacidad técnica cada vez más. Y en los ámbitos de salud, ya no solo los perfiles clásicos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, sino también se tienen que ir incorporando poco a poco otros perfiles adaptados a las nuevas tecnologías, ingenieros biomédicos, matemáticos. Todos ellos van a ser el futuro de las organizaciones sanitarias. Pero esa excelencia individual no basta. Podemos cuidar muy bien, pero si no somos capaces de movilizar a otros,
el impacto se queda limitado. Podemos decidir muy bien, pero si no sabemos coordinar, el sistema se fragmenta. Podemos resolver mucho, pero si no sabemos inspirar, acompañar y generar confianza, el equipo se va a acabar agotando. Y además tenemos otro hándicap, que las nuevas generaciones hay un cambio de valores importante. Y hay compromiso por parte de las nuevas generaciones, pero siempre que tengamos unas condiciones adecuadas. Y es responsabilidad del líder el generar un ecosistema que permita el crecimiento personal, que las personas quieran de una forma totalmente vocacional también aportar al sistema sanitario y mejorarlo. Y estas son las grandes evoluciones del liderazgo sanitario. Pasar de pensar solo en qué hago yo bien a preguntarnos qué soy capaz de activar en los demás. Y esto quizás es unos aprendizajes también en mi experiencia profesional. El mejor responsable, ¿no?, que he tenido, el mejor gestor, el mejor líder, es una persona que es capaz de extraer de ti lo mejor. Es una persona que, hablando en el argot común, dices, te exprime como una naranja, pero es que saca lo mejor de ti, ¿no? Y ese es el tipo de liderazgo que de alguna forma necesitamos, personas que inspiren a otros a ser mejores, a que cada uno estemos aportando nuestro granito de arena al sistema sanitario con lo mejor que podemos aportar. Tenemos que ampliar el impacto de esa excelencia y debemos pasar de esa competencia individual a la influencia colectiva. Hoy hablamos de esa evolución del liderazgo, de pasar de ese liderazgo que es necesario, ojo, y también insisto, que simplemente responde, ¿no?, que se adapta, a un liderazgo que realmente transforma. Pero el primer paso, como decía, es adaptarnos. No nos vamos a olvidar que tenemos que ser capaces de leer ese contexto. Después viene inspirar, conectar con el propósito, conectar a esas personas con un propósito compartido. No se trata solo de pedir resultados, sino de ayudar al equipo a entender para qué hacemos lo que hacemos y qué valor aporta cada persona del equipo. Y finalmente llegamos a transformar. Transformar significa crear un impacto, generar cambios positivos, impulsar nuevas formas de trabajar y dejar una huella en las personas, en los equipos y en la organización. Y por eso esta evolución nos recuerda que el liderazgo actual no se limita a reaccionar, sino que debemos ser capaces de adaptarnos, de inspirar y sobre todo de transformar. Y aquí ya pasamos a la última parte y en la que nos vamos a centrar más, que es el liderazgo transformacional. Cuando hablamos de liderazgo transformacional, hablamos de un liderazgo que no se limita a gestionar el presente, sino que ayuda a las personas a mirar más allá, a conectar con un propósito y a activar cambios reales. Es decir, no es apagar fuegos, no es apagar las necesidades que tenemos día a día en la práctica clínica asistencial. No hay camas, tenemos, ¿no?, problemas asistenciales, déficit de recursos, necesidades. Es mirar dónde queremos avanzar de aquí a unos años, dónde nos gustaría que nuestra organización sanitaria esté dentro de 5, de 10 años. Transformar no habla solo de estructuras, de tecnología o de planes. Va o trata sobre todo de personas, de profesionales, de equipos, de pacientes, de ciudadanía y de conocimiento compartido. Y eso es importante también. Cada vez estamos incorporando más a los pacientes y a los ciudadanos en todos los aspectos de gestión sanitaria, a todos los niveles, en la práctica clínica asistencial, en las tomas de decisiones a nivel de gestión y también a nivel de gestión de la investigación e innovación, que es la parcela a la que me dedico. Recientemente, en noviembre del año pasado, creamos la Comisión Participa, que es una comisión en la que hay representación no solo de investigadores, sino también de pacientes, de ciudadanía, de asociaciones de pacientes, para que los pacientes se incluyan desde el momento cero, desde el diseño de un estudio de investigación, en todo el proceso de I+D+I, en las convocatorias, que puedan participar y que puedan también contribuir a decidir qué proyectos se financian y cuáles no, qué médicos, qué enfermeras se liberan con qué proyectos y quiénes no, ¿no? Es darles también voz y de alguna forma dirigir nuestros esfuerzos a lo que realmente preocupa a nuestros pacientes y a la ciudadanía. Por eso, liderazgo transformacional consiste en inspirar propósito, activar el cambio, pero no desde el impulso ni desde la imposición. Para transformar bien, tenemos que leer el contexto, entender qué necesita el equipo, qué momento vivimos, qué resistencias existen, qué ritmo puede sostenerse, pero tenemos que tener en cuenta que a veces liderar es avanzar, lo que decía antes, pero que otras veces también es parar, observar, escuchar
y esperar el momento adecuado. Y todo eso también es importante. Los datos o la tecnología que hoy están tan en auge y son tan importantes por sí solos no transforman las organizaciones sanitarias. Eso también es clave. Lo que transforma va a ser la capacidad de las personas y de las organizaciones como conjunto de personas para convertir el conocimiento en decisiones, las decisiones en cambios y los cambios en mejores resultados. Transformar es crear un futuro compartido, activando el talento, atrayendo el talento a nuestra organización. Aquí podríamos hablar, con esta temática y el foco de hoy, de todas las organizaciones Magnet, de ser capaces de fidelizar ese talento, es decir, que una vez que le hemos atraído a nuestra organización, no se quiera ir de nuestra organización porque tiene ese ecosistema donde puede contribuir, donde puede mejorar la calidad asistencial, donde puede desarrollarse como profesional, como investigador, como gestor. Y es importante activar no solo el talento, como decía, sino el conocimiento y el compromiso de las personas. Aquí hay una idea que para mí es clave. El líder transformacional no es el que empuja más, sino el que crea las condiciones. Y esto es fundamental. Transformar no es acelerar, no es conseguir las cosas más rápido, no es exprimir, no es pedir más, no es exigir más o acumular más proyectos, no son indicadores. En organizaciones tan complejas como las sanitarias, transformar requiere algo más profundo, generar un entorno, un ecosistema para que esas personas puedan pensar, puedan decidir, puedan innovar y puedan cuidar. Y sobre todo, o más importante, es que se sientan escuchadas. Hace falta tiempo, reconocimiento y estructura. Hace falta que seamos capaces, en la medida de las posibilidades de cada organización, de generar esas condiciones reales para que el talento pueda desplegarse. Significa espacio para que puedan hacerse buenas preguntas, para mirar los datos, para revisar cómo trabajamos, para distinguir la intuición de la evidencia, para crear condiciones para decidir, crear condiciones para decir significa que tenemos que confiar en los equipos, acercar las decisiones a quienes conocen la realidad cotidiana y reconocer un liderazgo profesional distribuido. El liderazgo transformacional no es vertical, no es un liderazgo clásico autocrático, es un liderazgo permeable, es un liderazgo en el que seamos capaces de llegar a nuestros profesionales, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, que se sientan parte de este ecosistema, de esta organización y puedan aportar en total libertad sus inquietudes, sus ideas, que nos ayuden a mejorar a todos. Cuando hablamos de liderazgo sanitario del futuro, creo que tenemos que hacer por todo ello un cambio de mirada. Durante mucho tiempo lo hemos asociado también a ese liderazgo jerárquico, con cargo, con organigrama y, por supuesto, ¿no? Las direcciones, las gerencias son totalmente fundamentales. Los cargos intermedios somos fundamentales, por supuesto. Es necesario marcar prioridades, asignar recursos, alinear estrategias, generar condiciones, pero que tengamos claro que la transformación real del sistema no sucede solo en los despachos ni en los planes estratégicos. Sucede cuando esa estrategia se permeabiliza y llega a tierra, cuando convertimos en una decisión en una consulta, cuando hay una mejora en una planta de hospitalización, en un circuito que se rediseña, en un equipo que se plantea que tienen que trabajar de otra manera, en una unidad que se atreve a preguntarse, ¿podemos mejorar cómo trabajamos? Y por eso el liderazgo transformacional habla de un liderazgo mucho menos jerárquico y más distribuido, más clínico, más transformador y mucho más conectado con los equipos, en red y poniendo en el foco, como comentaba antes, a los pacientes y a la ciudadanía fundamental. Cuando hablamos de liderazgo transformacional, no estamos hablando de una teoría abstracta ni una palabra bonita que queda bien, ¿no? Una presentación. Estamos hablando de una necesidad real. Los sistemas sanitarios, comentaba antes, están cambiando a una velocidad vertiginosa. Tenemos una población y una realidad social también muy diferente hace 20 años, ¿no? Hace 30 años. Una población cada vez más envejecida, más crónica, más frágil, con mayor complejidad asistencial. Tenemos profesionales excelentes, académicamente excelentemente preparados, pero en algunos casos con presión asistencial, con dificultad para encontrar esos espacios donde puedan desarrollarse y en algunos casos con sensación de desgaste. A esto sumamos la erupción de la inteligencia artificial, los datos, automatización de procesos, que son herramientas con un potencial enorme, pero que por sí solas no van a transformar nada, ¿no? Si no somos capaces de tener criterio clínico, que eso es importante,
ético y organizativo para integrarlas en nuestra organización. Por lo tanto, tenemos por delante retos adaptativos, culturales, es necesario generar una cultura organizativa, y retos organizativos. No basta con hacer más actividad, no basta con incorporar tecnología, incluso la forma de medir. Muchas veces medimos actividad, cuando realmente tenemos que hacer un cambio y empezar a medir el impacto en salud, el impacto social, incluso el impacto económico que tienen aquellas acciones o aquellas actividades que realizamos. La transformación sanitaria real necesita por eso el liderazgo profesional distribuido. Necesita un liderazgo que sea multidisciplinar, que esté también comunicado con el ámbito sociosanitario y la ciudadanía, y necesita personas capaces de conectar esa visión estratégica con lo que ocurre cada día en la práctica clínica asistencial. A veces asociamos, ¿no?, innovación con tecnología, con herramientas nuevas, con inteligencia artificial. De alguna forma nos dejamos impresionar, ¿no?, con todo ello. Y esto es importante, pero empieza antes. Empieza en esa cultura organizativa, en la capacidad de detectar problemas reales, de proponer soluciones, de colaborar entre perfiles diferentes y llevar esas soluciones a la práctica. Tenemos que preguntarnos, es clave, ¿esto mejora la vida de nuestros pacientes? ¿Ayuda a los equipos? ¿Genera un impacto real? Tenemos que ser capaces de innovar para cuidar mejor, para organizarnos mejor y para sostener mejor el sistema. Y me gustaría poner un ejemplo concreto de un caso de éxito, ¿no? Yo creo que es importante también para visualizarlo. Este es un proyecto propio, es marca registrada ante la Oficina de Patentes española. Es una marca, Nursing Research Challenge, y es un proyecto que nace en nuestra organización, el cual, pues bueno, soy creadora del proyecto, que ha demostrado que cuando se trata y se crea una metodología compartida que es sencilla, que es medible y que acompañamos, el talento emerge. Es un proyecto que no me voy a extender en él, pero que lo que busca es el compromiso de las direcciones y gerencias de las organizaciones sanitarias para impulsar la investigación, en este caso en enfermería, dentro de las organizaciones sanitarias. Es un proyecto que dentro del sistema sanitario público vasco está en 12 organizaciones ya implementado. Comenzamos hace 4 años de las 17 que conforman el sistema sanitario público vasco. Además, firmamos una licencia de uso con la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ANDE, y a través de 3 convocatorias competitivas está ya en 45 organizaciones a nivel de España. Y además, firmamos una licencia de uso a través de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya, por aquello que les comentaba anteriormente, que por temas legales, ¿no?, pues hay que buscar la fórmula de poder hacer este tipo de convenios. Firmamos una licencia de uso con ACIPEIN, que probablemente conozcan, que es la Asociación de Enfermeras Investigadoras y Mentoras Peruanas, de tal forma que ya se está extendiendo en 3 organizaciones en Lima, en Perú. Y eso es muy relevante, porque no estamos hablando solo de un proyecto de innovación organizativa, estamos hablando de una iniciativa que crea cultura investigadora, que identifica el talento, que hace que emerja, que genera una red, que acompaña a profesionales asistenciales, que impulsa preguntas de investigación, que facilita que la investigación, en este caso enfermera, deje de depender exclusivamente de un interés individual y que forme parte de la propia estrategia de la organización sanitaria. ¿Cuáles han sido sus fortalezas? Primero, que nace de una necesidad real, que era acercar la investigación a las enfermeras y enfermeros asistenciales. Segundo, que no exige empezar por grandes proyectos, sino por generar las condiciones, formación, acompañamiento, estructura, referentes, visibilidad y red. Tercero, que nos permite medir los avances y orientar a las organizaciones. Y cuarto, que conecta el orgullo profesional con la mejora de los cuidados en este caso. Y creo que parte de su éxito está precisamente ahí, en que no dice a los profesionales, investiga si puedes, sino vamos a ayudarte, vamos a generar un ecosistema para que puedas investigar, para que puedas dar lo mejor de ti y para que contribuyas a mejorar los cuidados que esta organización sanitaria da a los pacientes. Ese cambio es enorme. Y también es un ejemplo concreto de que innovar también es cambiar la cultura organizativa. A veces pensamos en innovación, como decía antes, que innovación es solo una nueva tecnología, una herramienta digital, un proyecto muy visible, pero muchas veces la innovación más transformadora
está en cambiar en la forma en la que trabajamos, en la que organizamos, en la que acompañamos y damos continuidad a las ideas. Y nace precisamente con esa lógica el proyecto Nursing Research Challenge. No solo es la motivación individual y el voluntarismo, sino con método, con indicadores y con seguimiento. Y esto es clave, porque si queremos que la investigación y la innovación formen parte real del sistema, necesitamos que no dependan solo de personas muy motivadas o de proyectos aislados. Necesitamos estructura, necesitamos liderazgo y necesitamos capacidad para poder escalar. Y esto es fundamental, que la innovación se convierta en una capacidad permanente del sistema sanitario. Es decir, que investigar, innovar, mejorar, evaluar y transferir conocimiento no sean actividades extraordinarias, sino una forma habitual de trabajar. Y ahí aparece claramente lo que consideramos el liderazgo transformacional también. En esta imagen que ven ahora en pantalla pueden ver la extensión, que además ha sido, siempre digo, una extensión relativamente rápida. Comenzamos con este proyecto, no me voy a extender demasiado, pero las primeras partes teóricas en febrero del 2021. El registro de la marca lo realizo en agosto del 2021 y a finales del 21 comenzamos la extensión. Y ahora mismo pues, está extendido, como ven, y les comentaba antes, 12 organizaciones de Osakidetza, 45 organizaciones sanitarias, un sistema sanitario al completo, que es el Servicio Canario de Salud a nivel de España, y en 3 hospitales se está empezando a extender de Perú. También les comentaba anteriormente, es importante, fundamental, para poder llegar a buen término cualquier proyecto, los apoyos. Esos apoyos, en algunos casos invisibles, en estos casos visibles, que son los que vemos en pantalla, ¿no? Las asociaciones, todos los gestores, todos los profesionales, o sea, detrás de ese mapa que ven hay cientos y cientos y cientos de profesionales que están volcados con este proyecto y que están con una convicción que es a través de la investigación, en este caso enfermera, pero es aplicable a cualquier disciplina, se mejora la calidad asistencial y la atención que damos a nuestros pacientes. Y ya para ir finalizando, y con esto quería concluir con 2 ideas clave, que es importante. Una, con un toque de humor, por supuesto, para ir restando seriedad a lo que es la presentación, el masterclass. Esta imagen que el otro día encontré en internet me pareció que realmente era muy interesante de cara a lo que es el liderazgo, ¿no? Puede parecer dura, pero encierra una idea muy potente para liderazgo en tiempos de crisis, ¿no? A veces cuando estamos en entornos complejos, ahí vemos, ¿no? Es un campo minado. Nuestra primera reacción es pensar que tenemos que dejar hacer, dar margen, confiar en cada persona, encontrar su camino, que sí, es necesario también que el líder delegue. La confianza es totalmente esencial, pero esos momentos en los que el terreno está minado, pues tenemos que tener en cuenta que una decisión impulsiva, una resistencia mal gestionada, esos cocodrilos que decíamos antes, ¿no? Podrían ser esas minas, el campo minado, un conflicto no abordado, una conducta de riesgo, puede afectar no solo a una persona, sino a todo el proyecto, incluso a nuestro equipo. Y eso es importante. Liderar no siempre es dejar que cada uno, ¿no? avance a su ritmo, dejar que las cosas sucedan porque sí. A veces liderar, o muchas veces, es intervenir, es parar, es evaluar ese terreno, ¿vale? Es medir los tiempos, es buscar los apoyos, es dar pasos seguros, aunque consideremos que no avanzamos a buen ritmo, es mejor avanzar con cuidado y avanzar con seguridad que ser impulsivos y de repente pues darnos cuenta que nos hemos metido un callejón sin salida o que realmente pues en ese campo de minas hemos pisado una mina que va a estallar, ¿no? Y eso es importante. Es asumir que cuidar también implica poner límites. Y esto no va de controlar personas, sino de gestionar riesgos. Es importante, ¿no? De entender que en momentos críticos la serenidad del líder consiste en distinguir cuándo hay que acompañar, cuándo hay que esperar y cuándo tenemos que actuar. Cuidar al equipo también es evitar que un paso en falso haga explotar todo lo que juntos estamos construyendo. Y también esta imagen a mí me parece muy representativa en el sentido que a veces, por el bien del proyecto, es necesario hacer lo que ese soldado está haciendo. Y perdónenme la expresión, pues es echarnos a la chepa, en este caso al burro, cocodrilo, a esas personas que están de alguna forma boicoteando los proyectos, intentar traerlas a nuestro terreno y a veces es mejor, ¿no? Que sean parte de ese proyecto a que sean los cocodrilos que en esas aguas
casi de una forma invisible, aunque generalmente tenemos que tener la capacidad de saber distinguirlas y saber adelantarnos, pues bueno, a veces es más inteligente traernos a nuestro proyecto y como en esta imagen, pues bueno, incorporarles y que no sean un obstáculo al menos. Y el segundo mensaje con el que quería terminar es una metáfora. Liderar es como volar en parapente, ¿no? Y es una masterclass que ha sido bastante personal, la verdad, compartiendo, como comentaba, proyectos, experiencias, con un toque también basado, ¿no?, en evidencia y en la literatura científica, en este caso en el liderazgo. Pero quería cerrar con una historia también personal, ¿no?, por cerrar un poco esta masterclass. Hace una semana exactamente salté en parapente. Y he tardado 4 años en volar en parapente, 4 años. Desde que tuve la genial idea de querer saltar en parapente hasta que fui capaz de hacerlo, han sido 4 años diciendo, bueno, algún día, 4 años con excusas, buscando el momento perfecto, 4 años encontrando razones, todas muy sensatas en cuanto a la seguridad para aplazarlo, que si no era el día, que se hacía viento, que si mejor más adelante, todavía no estoy preparada, perdón, que se ha ido la presentación. Disculpen. Como estaba comentando, han sido 4 años buscando excusas, aplazando, ¿no?, ese momento del salto en parapente, hasta que por fin llegó el momento que era el momento perfecto. Y a veces esto nos pasa, ¿no? Nos pasa también en la gestión, en el liderazgo. A veces no es que no sepamos volar, es que nos cuesta confiar lo suficiente para despegar, ¿no? Tenemos miedos, que son miedos muy lícitos, pero llega ese momento en el que entendemos que no vamos a tener nunca todas las certezas. Cuando hablaba que estamos en organizaciones que están atravesadas por esa incertidumbre, es lo mismo que cuando saltamos en ese parapente, ¿no? Saltamos de alguna forma al vacío. El miedo nunca va a desaparecer del todo, siempre está ahí, pero puede dejar de mandar. Nunca vamos a tener un control absoluto, siempre va a haber muchas cosas que se escapen, ¿no?, a lo que nosotros podemos hacer, pero sí que es importante algo, ¿no?, que es clave. Tenemos que confiar, tenemos que planificar, tenemos que revisar. Nos rodeamos de personas que saben mucho más que nosotros, que en un momento dado nos sujetan, como esa imagen, que nos ayudan, que te dicen ahora sí, y así te atreves a dar el paso, ¿no? Como ven, pues bueno, ahí estaba el equipo, el monitor con el que salté en parapente, el que está con una camiseta naranja es mi hermano, que casualidad hace 5 años que se federó también en parapente, entonces tenía un equipo perfecto. Y cuando por fin despegué y ya estaba en el vuelo, entendí algo, que volar no era lanzarse al vacío, era haber preparado ese vuelo con mucho cariño, con todos los detalles de seguridad. Habíamos elegido bien con quién hacerlo, los mejores en este caso. Habíamos confiado en el proceso, habíamos mirado todas las condiciones atmosféricas. De hecho, íbamos a tener el salto una semana antes, pero por las presiones atmosféricas que hubo ese día lo anulamos, lo cambiamos a la semana pasada. Y liderar se parece mucho a eso. No es ausencia de miedo, es decisión, es preparación, es equipo, que es fundamental, y es un propósito claro. Así que les deseo eso, que confíen, que planifiquen, que cuiden a su gente y que no olviden de cuidarse a ustedes mismos. Y que cuando llegue su momento, se permitan también el derecho a volar. Perfecto, con este vídeo quería terminar con ese mensaje de atrévanse, ¿no?, a liderar y atrévanse a disfrutar de ese vuelo. Porque el conocimiento no se detiene. Esto fue Masterclass CC Salud.